Adalia, la gobernanta. Jacobo regresó a la universidad y Antonia fue a contarle a doña Teresa lo que había pasado. La señora siempre salía temprano a las ferias de Roa, y Antonia veía que ella prefería ir por las mañanas, ya que no soportaba la luz fuerte del día, así que las pocas veces que salía después del mediodía utilizaba unas grandes gafas de sol. Ese día no salió como de costumbre, porque estaba esperando a Antonia, y las dos se sentaron en la oscura sala. Antonia le contó lo que le había dicho Jacobo sobre el TOC, y ella le comentó que también lo había percibido. Doña Teresa sacó varios álbumes de fotos, con la intención de terminar de contarle a Antonia la historia que había empezado. Para esos momentos su salud estaba ya muy deteriorada, pues llevaba varios años sola esperando su muerte, y la sentía cerca. Este es mi papá, Antonia, y su primera esposa, y este es mi hermano. ¿Hermano? ¿Y dónde está, doña Teresa? Ya toda mi familia murió, mi esposo, todos. ¿Y usted tuvo hijos? No, Antonia. Cuando nací mi madre murió. Ella era la segunda esposa de mi papá, las dos murieron jóvenes y las dos fueron alemanas y judías. Antonia miraba las fotos, pero algo empezó a inquietarla, las fotos eran de una casa grande. Doña Teresa, pero estas fotos, ¿de dónde son? En la hacienda de mi padre, en Santos. ¿Hacienda? ¿Pero cómo así? Si su familia era de dinero, ¿usted por qué vive aquí? Esa es la historia que te voy a contar. Mi mamá murió, y mi papá no consiguió otra esposa, ya había sufrido bastante con la muerte de sus dos esposas. Mi papá tenía que atender los negocios, y llevó a mi hermano a un internado, pero yo aún era muy pequeña. Era 1939, cuando cumplí los 9 años, y el amigo que lo había recibido en Alemania, durante la Primera Guerra, envió para Brasil a su hija de 25 años, Adalia, tratando de protegerla porque la guerra iba a iniciar nuevamente. Mi padre era dueño de una hacienda de caña, también comercializaba con café, y en mis primeros años fui muy consentida por los trabajadores de la hacienda, eran como mi familia. Pero cuando llegó la gobernanta todo cambió. ¿Gobernanta? Gobernanta, aquí en Brasil, ¿cómo te explico? Es la mujer que toma las riendas de la casa, manda a los trabajadores y dice cómo se debe hacer todo. Mi padre habló con Adalia cuando llegó de Alemania, y le pidió que tomara las riendas de la hacienda porque él tenía que viajar constantemente a Santos. Adalia aceptó, pero yo la odié desde el primer momento. Lo primero que ordenó fue que todos los empleados de la hacienda tenían que salir de la casa. Ellos siempre habían vivido en la hacienda. Para mí fue como si echaran a mi familia. ¿Y por qué hizo eso la gobernanta? La mayoría de los empleados de la hacienda eran negros. Yo creo que ella era racista, pero no puedo jurarlo. Adalia me obligó a aprender alemán, porque decía que la guerra pronto acabaría y que no quería aprender portugués. Los primeros años todo fue muy complicado, porque ni los empleados ni yo entendíamos sus gritos. Por eso acepté aprender el idioma, para que dejara de gritar a los empleados. Antonia, Antonia. Era Jacobo llamándola. El día había pasado, pero Antonia prometió regresar para continuar escuchando la historia. Al día siguiente, Jacobo le comentó a Antonia que había escuchado toser a doña Teresa toda la noche. La joven esperaba con ansias conocer más de su historia, pero doña Teresa no había salido en todo el día, y ya estaba llegando la tarde. Entonces no lo pensó dos veces y fue a tocar su puerta. Doña Teresa estaba acostada aún en su cama, y Antonia le preguntó en qué podía ayudarla, pero ella estaba acostumbrada a esos ataques nocturnos y ya había tomado unas cuantas limonadas con miel. Estaba muy afanada por terminar su historia,
pero Antonia no entendía su afán. Antonia, ¿usted ve esa caja que hay al lado del televisor en la sala? Sí, doña Teresa, sí la veo. Antonia vio una caja normal de cartón sobre la mesa al lado del televisor. Bueno, esa caja llegó hace 2 años a nombre de Adalía. Ella murió, o eso creo, hace unos años atrás, y alguien me mandó esa caja a pedido de ella. ¿Y qué es? Nunca la abrí, está intacta como llegó, quiero que la veas, pero no ahora. Puedes traer una silla del comedor, que hoy te seguiré contando. Con el aumento de la guerra en Europa, Adalía se volvió más insoportable y mi vida empeoró, se volvió una soledad en compañía, con esa mujer malgeniada y autoritaria. Pero, ¿y su padre, doña Teresa, qué decía de eso? Le gustaba, decía que yo necesitaba esa autoridad. Pero estaba muy equivocado, porque entonces me volví muy rebelde. Doña Teresa paró y volvió a toser. ¿Quiere un poco de agua? Antonia se asustó y se paró a tomar un poco de agua para ella, pero doña Teresa continuó. Antonia no entendía su afán, pero siguió escuchando. A los 12 años comencé a fumar, y me enamoré de uno de los trabajadores, un joven moreno, alto, fornido. Nos veíamos a escondidas y aprendí a fumar con él. Nuestra relación duró más de 3 años, pero cuando mi padre se enteró, a él lo echaron y a mí me mandaron con mis padrinos a realizar un viaje. Mi madrina era una buena mujer, pero no podía tener hijos y por eso me trataba como una hija. Estaba casada con un conde, y él me decía que lo llamara también padrino, aunque no lo era. ¿Era un qué? Un conde. Antonia desconfiaba, pero su rostro había aprendido a guardar sus sentimientos y no expresarlos, además de que la compañía de doña Teresa le agradaba y escucharla la alejaba de sus propios problemas. El conde no tenía las mismas intenciones de mi madrina, y eso lo descubrí después. Me embarcaron en un navío con mis padrinos apenas terminó la guerra. Durante el viaje se me prohibió fumar, pero de noche, cuando ellos salían a algún evento, aprovechaba y de cada paquete de cigarrillos de mi padrino le sacaba uno para que no se diera cuenta. Después, cuando me descubrieron, le compré cigarrillos a algún empleado del barco. Cuando llegamos a Europa todo estaba en ruinas, había muertos por todas partes, la pobreza era avasalladora, y en ese viaje abracé el espiritismo, después de haber visto esas ruinas, la gente pasando hambre, miles y miles de niños huérfanos y hambrientos, heridos y muertos por todas partes. Después vi la otra cara de la moneda. Mi padrino tenía una cita marcada con el Papa, en el Vaticano, y al llegar solo vi ostentación, todo eran lujos y lujos. Un padre nos confesó, y luego mi padrino sacó una gran cantidad de dinero con los que compró 5 cuadros. Yo recibí 3 de los cuadros, uno tenía mi nombre, y los otros 2 el de mi padre y mi hermano. ¿Sabes, Antonia, qué eran los cuadros? Eran indulgencias. Doña Teresa, de pronto va a pensar que yo soy muy ignorante, pero no sé qué son indulgencias. Es un papel, que según la Iglesia concede el perdón a quien lo compre por cualquier crimen que cometa. El viaje rápidamente terminó, pero en el navío de regreso, mientras mi madrina se bañaba, mi padrino me dijo que jugáramos un juego. Él pensó que yo era una adolescente sumisa y que me iba a quedar callada, pero no fue así, Antonia, sino que grité antes de que me tocara. Él le dijo a mi madrina que todo había sido un malentendido, y ella le creyó, pero yo no, ni mi padre. Cuando regresé a la hacienda, abrí la ventana de mi cuarto que daba a la piscina, ¿y sabes dónde quedaron los cuadritos? En el agua. Lo único que me quedó del viaje fue mi alcoholismo, Antonia. Adalía y mi padre me internaron en una clínica para que dejara de tomar,
Allí me encerraron en un cuarto y me amarraban en las camas. Antonia escuchaba como la voz de la señora se cortaba. Observó que la cobija de doña Teresa era muy delgada, y en la esquina del techo sobre su cama había una mancha negra de humedad. No quería interrumpirla, pero vio que la señora tenía los pies descobijados. «Doña Teresa, ¿no tiene otra cobija?» «Es que la veo con esa tos y con los pies descubiertos, y está haciendo mucho frío». «Antonia, es que estoy esperando la muerte, y el dormir con los pies descobijados es un llamado a la muerte, por eso desde que tú llegaste los descobijo». «Pero doña Teresa, ¿cómo así que desde que llegué?» «Llevo muchos años sola, arriba vive mi cuñada, pero ella también es anciana y no podemos vernos mucho. En el espiritismo existe la ley de causa y efecto, y yo necesito hacer una expiación». Antonia no entendió lo que doña Teresa le dijo, pero paró de interrogarla y dejó que ella siguiera hablando. «Como te decía, luego de salir de la clínica en la que me internaron por mi alcoholismo decidí ser enfermera, pero mi padre se opuso, porque para él era indigno que su hija, que podía ser médica, decidiera ser solo una enfermera. Entonces empecé a trabajar a escondidas como voluntaria en el Hospital Público de Santos, pero Adalía me descubrió y le contó a mi padre. La convivencia con ella era imposible, porque ella era una espía de mi padre. Antonia veía muy cansada a doña Teresa y la convenció para que descansara, diciéndole que ella volvería después de ir al restaurante universitario. El hablar con doña Teresa le había hecho olvidar lo que había pasado. Al entrar a su casa recordó que ya había visto la palabra gobernanta en el cuaderno de la abuela de Jacobo. Tomó entonces el cuaderno, y se sorprendió al ver la palabra gobernanta, mientras que en otra encontró la descripción física de doña Teresa.